¿Qué pasaría si te dijera que hay un punto en común entre la mayoría de las megacorporaciones que conocemos hoy en día, además de ser un factor clave en la generación de ingresos pasivos y una de las estrategias que les ha funcionado a varias personas para ser libres financieramente? Imagina ser accionista de una gran empresa que crece constantemente y al mismo tiempo tener un flujo efectivo todos los meses que puede incrementar durante los años y convertirse en una verdadera bola de nieve. Te cuento que hoy en día esto es posible para personas comunes como tú y yo. Si quieres averiguar de qué se trata, quédate a ver este video. Hola a todos, bienvenidos a Creciendo Juntos, el canal que te acerca un paso más a lograr la libertad financiera. En el video de hoy vamos a explicar el concepto de la inversión en acciones de dividendos, revisando los puntos clave que debemos mirar, además de las principales ventajas y desventajas. Cuando una compañía genera beneficios o utilidad neta, puede optar por las siguientes opciones: reinvertirlo en investigación y desarrollo para hacer crecer el negocio, comprar empresas similares del sector, pagar deudas, quedarse con el efectivo y finalmente pagarlo a sus accionistas. Esto último es lo que llamamos dividendos. Podemos definirlo como el pago que hacen las empresas a sus accionistas como recompensa por ser dueños del negocio. Los pagos pueden ser de manera mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo de las políticas de la empresa. Y en la mayoría de los casos son dinero en efectivo que es depositado a tu cuenta de broker. Sin embargo, esto es lo último que debemos fijarnos al momento de invertir en dividendos, dado que con un portafolio de inversiones compuesto por diferentes empresas podemos tener pagos todos los meses. A continuación, les mostraré los puntos clave que deben revisar al momento de invertir en dividendos. Punto número 1. Rentabilidad por dividendo, o dividend yield en sus siglas en inglés. Se define como el pago del dividendo entre el precio de la acción que pagamos al momento de adquirirla. Esto nos da un porcentaje de retorno anual en forma de dividendo. Muchas personas piensan que al momento que las acciones bajan de valor, el dividendo sigue la misma suerte. Es importante aclararles que no necesariamente es así, a no ser que la compañía corte o reduzca el dividendo. Asumiendo que el dividendo se mantiene, lo cual son el tipo de empresas que buscaríamos para colocar nuestro dinero, la rentabilidad por dividendo se vería incrementada al tener un menor valor en el precio de la acción. Es decir, mientras más barato compremos la acción, mayor será la rentabilidad por dividendo. Una forma rápida y sencilla de evaluación que utilizo es comparar el ratio de dividendo actual versus el histórico. De esta forma nos podemos dar cuenta si el precio que estamos pagando el día de hoy es mayor o menor en relación al dividendo obtenido en años anteriores. Como referencia, el S&P 500 o el índice que mide las 500 empresas más grandes de Estados Unidos actualmente tiene una rentabilidad por dividendo promedio del 1.38% anual. Personalmente, intento buscar inversiones que rindan como mínimo un 3% al año, en cuanto al flujo recibido por dividendos, a excepción de negocios extraordinarios con fuertes ventajas competitivas o en donde el dividendo esté creciendo de manera acelerada, punto que revisaremos más adelante. Si vemos empresas que ofrecen rentabilidades por dividendos muy altas, debemos prestar especial atención a los puntos que mencionaré a continuación. Sé que suena tentador obtener acciones que pagan rentabilidades bastante altas, en torno al 9% o más. Sin embargo, considero que es un gran error guiarnos únicamente por este número, dado que lo más importante es asegurarnos que el dividendo sea sostenible en el largo plazo y mitigar el riesgo que la empresa corte el dividendo y nos genere una pérdida en nuestras inversiones. Punto número 2. Ratio de pago. Podemos definir el ratio pago o payout ratio por sus siglas en inglés si dividimos el dividendo que paga la empresa por cada acción entre los beneficios por acción, es decir, qué porcentaje de la utilidad neta obtenida por la empresa se está destinando al pago de dividendos. Al revisar este número es muy importante tener en cuenta el giro de negocio y sector de la empresa, además de sus promedios históricos. Cada inversión es un caso aparte, y lo que puede ser bueno y saludable para una empresa en particular, no necesariamente es así para otro negocio. Como regla general y mi propio criterio personal, trato que el ratio de pago no exceda el 70% de los beneficios netos obtenidos. Si puede ser 50% o menos, me parece genial, dado que hay espacio para que la empresa siga creciendo e incrementando el dividendo a sus accionistas, además de brindarle un margen de seguridad. Si vemos que este ratio está cerca del 100% o es mayor, debemos tener precaución, dado que la empresa podría estar adquiriendo deuda para pagar el dividendo, lo cual no es sostenible en el largo plazo. Es importante revisar los últimos 5 a 10 años y no solamente el último periodo, dado que es normal que algunos negocios tengan un mal año, pero si vemos los demás periodos podemos darnos cuenta que no siempre es así. Otra forma de revisar este punto es medirlo en base al flujo efectivo libre o free cash flow por sus siglas en inglés, en lugar de los beneficios por acción. Les recomiendo hacer este tipo de revisión dado que los estados de resultados de una empresa son más fáciles de manipular en comparación al flujo libre efectivo. Punto número 3. Tasa de crecimiento. Un ratio que me parece sumamente importante es el porcentaje de incremento del dividendo de una empresa año tras año. Por más increíble que suene, existen empresas que han pagado y además incrementado su dividendo por más de 50 años consecutivos, punto que revisaremos más adelante. Usualmente, además de fijarme en el último periodo, siempre reviso los últimos 3, 5 y 10 años.
Como fuente de información utilizo a Seeking Alpha, les dejo un enlace en la descripción del vídeo. La tasa de crecimiento del dividendo es la clave para incrementar nuestros ingresos pasivos a lo largo del tiempo, sin tener que agregar capital adicional a nuestra inversión. Imagina que como inversor te paguen más y más cada año solamente por mantener las mismas acciones que tienes hoy en día en cartera. También repercute de manera directa en la evaluación de la acción. Normalmente, cuando la empresa tiene un mayor incremento del dividendo y revisando el ratio anterior se determina que es sostenible a lo largo del tiempo, el precio de la acción tiende a revalorizarse. Es decir, en este escenario estaríamos ganando dinero no solo por el dividendo, sino por el crecimiento en el valor de la acción. Punto número 4. Años consecutivos. También es de suma importancia revisar la historia de la empresa en cuanto al pago de dividendos. Existen muchas empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, que han pagado e incrementado sus dividendos de manera consecutiva a sus accionistas durante el paso del tiempo. Los 3 ejemplos anteriores tienen más de 50 años consecutivos pagando y creciendo sus dividendos. A esta categoría podemos llamarlos como reyes del dividendo. Por otro lado, si la empresa tiene más de 25 años consecutivos siguiendo los 2 criterios anteriores, podemos denominarlos como aristócratas del dividendo. Considero que es vital revisar si la empresa ha tenido la capacidad de mantener e incrementar su dividendo a lo largo de la historia, dado que esto nos da cierta seguridad al invertir en ellos. No digo que porque han pagado dividendos en el pasado, tenemos garantizado que lo seguirán haciendo en el futuro, pero de alguna forma nos da una idea de la política de la empresa hacia el accionista. Punto número 5. Ventas, utilidad neta y flujo libre efectivo. Considero que es fundamental revisar estos 3 criterios durante el paso del tiempo, en los últimos 5 a 10 años. Si vemos que estos números son decrecientes, podría ser una bandera roja en cuanto a si la empresa va a ser capaz de sostener e incrementar el dividendo para los próximos años, basándonos en que no es sostenible a largo plazo que la empresa adquiera deuda para pagar los dividendos. Considero que es mandatorio que el dividendo sea sostenido por la utilidad neta y el flujo efectivo generado por el propio negocio, y no en base a préstamos obtenidos. Punto número 6. Deuda. Otro criterio que reviso son los niveles de deuda. Para este punto es un poco difícil generalizarlo para todos los negocios, puesto que cada sector o industria maneja diferentes porcentajes o niveles de deuda. Sin embargo, les puedo decir que las deudas excesivas también pueden ser una alerta con respecto a si el dividendo es sostenible a futuro. Punto número 7. Giro de negocio, tipo de producto y crecimiento futuro. Un criterio importante, que deja de ser numérico y se centra más en lo cualitativo y la opinión personal de cada inversor, es si la empresa tiene buenas proyecciones de seguir creciendo en el futuro, lo cual se puede determinar por el giro de negocio. ¿Se trata de una industria con un futuro brillante en los próximos años? ¿O por el tipo de negocio va a tener una menor cantidad de ventas con el paso del tiempo? Este último punto también es vital analizarlo en el sentido si se tratan de bienes o servicios esenciales, puesto que servicios como luz, agua e internet o productos como comida y medicinas son necesarios en una buena o mala economía. Frente a una crisis económica podemos recortar gastos como consumos en restaurantes, ropa y calzado. Sin embargo, el pagar la boleta de luz, contar con agua potable y comprar alimentos es algo esencial para la vida de todas las personas. Por último, el tipo de producto juega un rol importante al momento de invertir y no solo en dividendos. Una pregunta que me hago siempre al momento de escoger mis inversiones es la siguiente. Si la empresa incrementa el precio de sus productos, ¿sus clientes seguirán comprándolo? Aquí podemos ver el poder de la marca, si se trata de un monopolio, y otras fuertes ventajas competitivas que remarcan a cada negocio, además de asegurar mayores beneficios por acción y con ello darnos la tranquilidad con respecto al pago e incremento de los dividendos en el largo plazo. Punto número 8. Valuación de la empresa. El valorizar una empresa se puede dividir en 3 métodos: análisis técnico, cualitativo y fundamental. Los puntos revisados anteriormente en su mayoría corresponden a la última metodología. No entraré en detalle sobre la evaluación de empresas, dado que me puede tomar un vídeo entero explicar cada método. Sin embargo, como concepto general, sí les puedo decir que no es recomendable pagar un precio caro al comprar una acción, así sea de dividendo, puesto que podría reducir nuestro margen de ganancias. Adicionalmente, frente a una caída en el precio de la acción, el impacto sería mayor, y finalmente podemos encontrar mejores oportunidades de inversión en negocios que estén cotizando por debajo de su valor intrínseco. Punto número 9. Fechas. Como último punto estarían las fechas fijadas de cada empresa en cuanto al pago de sus dividendos. Estas se definen como: fecha de declaración. Es el día en el cual la empresa declara el monto de dividendo que estaría pagando, además de las próximas 2 fechas clave. Fecha ex dividendo. Debemos comprar las acciones antes de esta fecha y retenerlas por lo menos hasta el día útil siguiente para recibir el próximo pago de dividendos. Fecha de pago. Es el día en el cual recibiremos los pagos de dividendos a nuestra cuenta. Algunos brokers suelen abonar los dividendos un día después por temas administrativos. A continuación, les explicaré 9 ventajas de invertir en dividendos. Primera ventaja: flujo de efectivo. Al ser un inversor de dividendos, obtenemos un flujo de efectivo trimestral o anual por el pago de los mismos. Y al ser dueños de diferentes empresas en nuestro portafolio de inversiones, es posible que tengamos pagos por dividendos de manera mensual. Aunque no lo creas, el flujo de efectivo es clave al momento de generar ingresos pasivos, puesto que podemos utilizar este dinero para cubrir nuestros gastos e inclusive para reinvertirlo en comprar más activos.
Como ventaja esencial en este punto es que no tenemos la obligación de vender nuestras acciones o activos para generar el dinero. Podemos tener ingresos solamente por comprar y retener dichas acciones de dividendos. Segunda ventaja, gestión pasiva. A diferencia de otras formas de inversión, como el trading a corto plazo, al comprar acciones de dividendos la gestión se vuelve más pasiva. Es decir, no tenemos que comprar y vender acciones de manera diaria o semanal para generar ingresos. Podemos adquirir las acciones y recibir los dividendos sin hacer ningún esfuerzo adicional, lo cual nos da la posibilidad de dedicar nuestro tiempo para realizar otras actividades. El invertir en dividendos es un verdadero ingreso pasivo casi en su totalidad. Tercera ventaja, mercado bajista. Desde mi punto de vista, una de las ventajas más fuertes que nos brinda el seguir la estrategia de inversión en dividendos es que frente a un mercado bajista, o en donde las acciones pierden valor y bajan su cotización en la bolsa de manera general, los dividendos nos brindan el flujo efectivo para seguir comprando acciones a un precio más barato. Es aquí donde se puede apreciar el verdadero potencial de invertir en empresas de dividendos. A diferencia de un inversor en negocios de crecimiento, quien tiene la necesidad de vender sus acciones por un precio más elevado que las compró para generar retornos, frente a un mercado bajista, el inversor de dividendos va a seguir obteniendo ganancias y retornos gracias al pago de los mismos. Cuarta ventaja, te obliga a ser un mejor inversor. Puedo decirles con total seguridad que al invertir en dividendos nos empuja a ser mejores inversores. Un concepto fundamental para tener éxito en las inversiones es comprarle al pesimista y venderle al optimista. En otras palabras, comprar barato y vender caro. De esta forma obtenemos ganancias más jugosas. Otra estrategia podría ser comprar y retener dicho activo en caso no genere flujo efectivo. Al ser inversores en empresas de dividendos con la mentalidad correcta, podemos aprovechar al máximo la ventaja que nos ofrece el flujo efectivo para comprar acciones por un menor precio. Si los fundamentales de la empresa no han cambiado y el precio de la cotización disminuye, será más atractivo adquirir acciones a un menor precio, puesto que la rentabilidad por dividendos se ve incrementada y el potencial de revalorización es más alto. Por otro lado, el invertir en dividendos nos enfoca en las inversiones a largo plazo, lo cual está demostrado que en la mayoría de los casos tiene mejores resultados que invertir en el corto plazo. Quinta ventaja, efecto bola de nieve. Si me pidieran elegir una entre todas las ventajas que les voy a mencionar, sería la que describiré a continuación. El efecto de la bola de nieve o interés compuesto del incremento del dividendo repartido por las empresas de manera consecutiva, además de invertir los pagos recibidos para comprar más acciones, es realmente asombroso. Luego de algunos años siguiendo esta estrategia, podrás ver cómo los ingresos recibidos por dividendos han crecido considerablemente. Inclusive si optamos por no reinvertir los dividendos y los usamos para cubrir nuestros gastos, el hecho de que las empresas incrementen su dividendo año tras año nos protege contra la inflación y provee flujo de dinero creciente. Sexta ventaja, ganancias por dividendos y cotización de la acción. Al invertir en dividendos, tenemos ganancias de dos tipos. La primera, la cual he mencionado en los puntos anteriores, es por el flujo de efectivo repartido por los dividendos. Y la segunda, por el crecimiento de la acción. Es decir, tenemos lo mejor de los dos mundos y ambas formas de ganar dinero en la bolsa. Séptima ventaja, no dependes del precio de la acción para ganar dinero. El poder de los dividendos se centra en que no dependemos del precio de la cotización de la acción para ganar dinero en la bolsa. La estrategia de los dividendos crecientes es aplicable a cualquier tipo de mercado. Frente a un mercado bajista, como lo mencioné anteriormente, sigues teniendo ingresos por el flujo efectivo de los dividendos para comprar esas mismas acciones a un precio menor y así incrementar tus ingresos pasivos. En un mercado lateralizado, seguimos el mismo criterio anterior. Finalmente, en un mercado alcista obtenemos ganancias tanto por el pago de dividendos como el crecimiento de la acción. Además que psicológicamente es gratificante ver las ganancias en papel de nuestras inversiones. En resumidas cuentas, no tenemos que preocuparnos demasiado por el precio de la cotización para ganar dinero. Octava ventaja, estabilidad y madurez. La mayoría de las empresas que pagan dividendos son negocios estables y con cierta madurez. Digo la mayoría porque siempre hay excepciones. Sin embargo, el que una empresa pueda ofrecerles dividendos a sus accionistas es porque tienen ventas y beneficios por acción constantes a lo largo del tiempo. Al ser una empresa estable y madura, en la mayoría de los casos, los precios de las acciones tienen una menor volatilidad a comparación de empresas de crecimiento o small caps, lo cual para muchos inversores es un gran alivio. Novena ventaja, proyectable. Como mencionaba en el punto anterior, al tratarse de empresas con una trayectoria e historia además de ser grandes negocios estables, es más fácil predecir y proyectar los flujos de ingresos que podríamos recibir en el futuro, considerando el incremento promedio de los últimos 3 a 5 años del dividendo. De esta forma podemos estimar el flujo efectivo que vamos a recibir durante los próximos meses y crear una estrategia de reinversión de nuestros dividendos en más acciones u otro tipo de activo. Si hasta el momento te ha gustado este video, por favor considera suscribirte para más contenido similar y darle un like. Te lo agradecería muchísimo. Si ya escucharon la parte bonita de la historia, creo que es justo que también sepan los puntos débiles de esta estrategia. A continuación les mencionaré 3 desventajas que he podido notar al invertir en dividendos. Primera desventaja, crecimiento de la acción. Como mencionamos previamente, el pago de dividendos por parte de una empresa es retribuirle una parte de los beneficios del periodo o utilidad neta a los accionistas,
lo cual deja menos dinero al negocio para reinvertirlo y hacerlo crecer, pagar deudas o comprar otras empresas similares del sector para de esta forma expandirse. Por lo general, las empresas que pagan dividendos tienen un crecimiento más lento en bolsa a comparación de las que no lo hacen, no solo por su tamaño o madurez, sino porque no reinvierten el 100% de sus ganancias en expandir el negocio. Como sugerencia, para tratar de hacer frente a esta desventaja, personalmente intento buscar acciones de dividendo que estén cotizando por debajo de lo que realmente valen. De esta forma tenemos un margen de revalorización que podría compensar de alguna forma las ganancias obtenidas por el precio de la acción, derivado del crecimiento de la empresa. Empresas de países como Estados Unidos retienen el 30% de los dividendos a sus inversores, que no sean residentes de dicho país. Criterios similares aplican las bolsas de otros países, en donde varía el porcentaje de retención. Esta es una clara desventaja frente a la estrategia de compra y venta de acciones. Tercera desventaja: pueden ser recortados. Si les he mencionado tantas ventajas sobre invertir en dividendos, también les mostraré lo que considero el punto débil o el talón de Aquiles de esta estrategia, lo cual es cuando la empresa o el equipo directivo decide reducir o recortar a cero el dividendo. Cuando esto sucede y somos dueños de las acciones de dicha empresa, vamos a recibir un impacto directo en nuestro flujo de efectivo, además de que el mercado o la bolsa tiende a reaccionar de manera negativa a estas decisiones, haciendo que el precio de la cotización de la acción baje drásticamente. Lo anterior hace que perdamos nuestro ingreso pasivo y al mismo tiempo, si tratamos de vender la acción, lo más probable es que estaremos vendiendo por un precio menor al que pagamos, generando una pérdida. Es importante mencionarles que los pagos de dividendos no están garantizados por parte de la empresa y el equipo directivo tiene la libertad de cortarlos en cualquier momento, ya sea porque no estén teniendo la utilidad esperada, desean pagar deudas o también reinvertirlo en hacer crecer el negocio. Sin embargo, les puedo mencionar que revisando los puntos clave indicados en el inicio del video, vamos a tener mayores probabilidades de que la empresa que escojamos para colocar nuestro dinero continúe con el pago de su dividendo por varios años más, además de analizar la seguridad y sostenibilidad del mismo. Es fundamental también hacerles ver que a pesar que el mercado reaccione de manera negativa y veamos una caída brusca en el precio de la acción, debemos tomar las cosas con calma y analizarlo fríamente. Es importante no dejarnos llevar por nuestras emociones en ningún momento y tomar decisiones de forma totalmente racional. Recomiendo revisar el motivo por el cual están cortando el dividendo y si la empresa tiene las posibilidades de recuperarse a futuro, puesto que estas situaciones en muchos casos son muy buenas oportunidades de inversión. Cuando todos están asustados y en estado de pánico vendiendo sus acciones a un precio de remate, podríamos ser nosotros quienes las compremos a un bajo costo. Te pongo como ejemplo la crisis inmobiliaria del 2008 de Estados Unidos, en la cual las acciones de Bank of America llegaron a cotizar un precio de $3.50 por acción. Hoy en día valen cerca de $47 por acción al momento que estoy grabando este vídeo, es decir, un rendimiento acumulado de más del 1300% al día de hoy. Otro factor clave es que hoy en día el dividendo que pagan es de 84 centavos por acción, lo cual al dividirlo entre los $3.50 que estaban cotizando hace algunos años, es una rentabilidad de dividendo del 24% para este último periodo. Si compramos las acciones al día de hoy, el rendimiento por dividendo es menor al 2%. Luego de revisar las ventajas y desventajas de invertir en dividendos, personalmente creo que la balanza se inclina a favor. Si me preguntan por mi opinión, les diría que confío fuertemente en esta estrategia. Es importante mencionarles que si vamos a seguir esta forma de inversión, es vital centrarnos en el largo plazo y no esperar retornos inmediatos. Debemos ser pacientes y constantes para obtener buenos resultados a futuro. Toda la información compartida en este vídeo es solo mi opinión y experiencia. No soy ningún inversor profesional, soy una persona común y corriente al igual que cada uno de ustedes. Sugiero que siempre hagan su propia investigación y análisis antes de invertir en activos de cualquier clase. Es importante que tú mismo estés convencido de lo que estás comprando, al margen de lo que otros puedan pensar, creer y nunca hacer alguna inversión solo porque otra persona lo dice. Al fin y al cabo, es el dinero que con tanto esfuerzo te has ganado, por lo que debes cuidarlo a toda costa. Recuerda, el dinero puede ser tu mejor aliado si sabes cómo manejarlo. Nunca es tarde para comenzar. Eso es todo por el día de hoy. Si han llegado hasta este punto, les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en el próximo video.